Saludos amigos y amigas, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a la continuación de este mes espírita mundial. Y en esta oportunidad nos vamos a referir al tema de la planificación familiar a la luz de la doctrina espírita. Recordemos que la doctrina espírita tiene mucho que decir con respecto a los problemas sociales, psicológicos, familiares, los problemas humanos que estamos viviendo en este periodo de transición planetaria. Y el tema de la planificación familiar es igualmente importante, tiene su enfoque y es bueno que conozcamos cuál es la posición del espiritismo en un sentido muy general ante esta situación, esta propuesta y esta problemática. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud incluyó el tema de la planificación familiar en sus documentos y dentro del concepto general de salud como bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Y también dicen estos documentos que los gobiernos, las organizaciones internacionales y nacionales pues tienen la obligación de brindar al pueblo, a las familias, más que todo a las familias de cierto estrato medio y bajo, la asesoría, la ayuda y la orientación para que estas familias puedan hacer su planificación familiar, porque normalmente no hay esa educación, no hay esa cultura de saber cómo hacerlo. Pero hemos visto en numerosos documentos que a nivel mundial y muchas organizaciones incluyen el tema de la planificación familiar, pero en un sentido muy restringido, encaminándola a asesorar y ayudar a aquellas familias que quieren hacer el uso de anticonceptivos. Es decir, lo enfocan más que todo en el sentido de no permitir los nacimientos. Sin embargo, los propios documentos dicen que la asesoría debe ir encaminada asesorar a las familias a que puedan tener hijos en aquello que los desean, porque no lo han tenido. Y ese asesoramiento es profesional en los más diversos campos. Y en segundo plano, asesorarlos y ayudarlos a planificar la familia en programar los nacimientos de los nuevos hijos, teniendo en cuenta la situación de la salud, la edad, la situación socioeconómica y todas esas circunstancias que conocemos muy bien, en donde las familias tienen que medir sus condiciones, sus recursos y sus estados. Pero normalmente va enfocado en ofrecer y en brindar y entregar los anticonceptivos porque se tiene esa idea materialista, se podría decir, de que es para que no se tengan hijos. Más de dos dicen que no sería apropiado, pero esto depende de las legislaciones y de los grados de desarrollo y de cultura de cada uno de los pueblos. También hay que tener en cuenta que estas planificaciones familiares con asesoría profesional e institucional tienen que seguir una serie de pasos, ¿no? En donde miden los recursos, las condiciones, las necesidades, las aspiraciones y hacer un seguimiento a la implementación de esos planes. Indudablemente nosotros como espírita tenemos que tener muy en cuenta el concepto de la reencarnación, de la planificación de la reencarnación que se realiza en el mundo espiritual. Recordemos las informaciones que nos ofrece la doctrina espírita, la codificación espírita, la extensa literatura mediúnica y muchos otros mentores que han dictado estas obras diciéndonos el valor de la planificación familiar que empieza en el mundo espiritual. Normalmente los sociólogos, los demógrafos y todas estas personas que normalmente en la vida diaria entran en estos conceptos, incluyendo el factor político, tienen un temor de la sobrepoblación del planeta, pensando que no va a haber los recursos suficientes. Sin embargo, los espíritus dicen que el mundo, la humanidad, aún está lejos de llegar a estos límites, en donde tal vez no hubiera recursos, porque participa el factor del egoísmo, el factor del desamor, el centrarse solamente
en tener recursos para muchos otros factores cuando hay suficientes recursos, suficiente terreno y que si hubiera una estado de mayor amor, de entrega social, de confraternización hacia el prójimo. Tal vez los más poderosos pudieran ayudar, como efectivamente en algunos casos sí se da. Pero recordemos que las planificaciones familiares se inician en el mundo espiritual, en donde se tiene en cuenta el pasado de la pareja, del futuro padre, la futura madre. Recordemos que hay un pasado reencarnatorio en donde hemos comprometido diversas situaciones por comportamientos equivocados del pasado, aunque no siempre ha sido así. Entonces se va a tener en cuenta el pasado reencarnatorio de los futuros padres y de todos y cada uno de los que van a ser los hijos que van a venir al hogar como almas que son entregadas por Dios y por la alta espiritualidad a cada uno de nosotros, para que cuando esas almas retornen al mundo espiritual vayan con una mejor educación, una mejor orientación. Es una valiosa encomienda que se coloca en nuestras manos. Y normalmente ese pasado puede tener elementos de expiación, de prueba, de compromisos, de abandonos, de rupturas, que por ley de causa y efecto, como expresión de la justicia divina, debemos rescatar en la nueva unión. Recordemos que André Luis clasifica los matrimonios en el mundo como matrimonios por amor, matrimonios por fraternidad, matrimonios por deber y matrimonios por expiación y prueba. Y que estos últimos son los más comprometidos, porque son los que más abundan. Y los matrimonios por verdadero amor, en donde son dos almas que se integran completamente, digamos que son los que menos abundan en la tierra. Y esta clasificación es la que hace que nosotros podamos entender la situación que está sucediendo en nuestra humanidad, porque hay tantos conflictos familiares, tantos abandonos, tantas rupturas. La doctrina espírita con la enseñanza de los espíritus nos ayuda a comprender todas estas situaciones. Indudablemente que las familias, sean espíritas o no, tienen el derecho de seleccionar el número de hijos que deben tener, pero en ese derecho está incluida las circunstancias, las necesidades y las condiciones que no siempre son las mejores. Sin embargo, dentro de este derecho humano hay que tener en cuenta que la pareja puede planificar, puede dialogar, puede tener un entendimiento fraterno para que de una manera lógica, racional, fraternal y muy humana, muy social, puedan ir dosificando el número de hijos que van a venir. Pero indudablemente ni las familias normales ni las familias espíritas sabemos cuántos hijos fueron programados en el mundo espiritual. Los espíritus entonces recomiendan en sus distintas obras que hay que recurrir a la oración, hay que recurrir a la meditación, también hay que recurrir al diálogo para que a la luz del entendimiento podamos tener en cuenta todos los factores que tenemos en nuestra vida para hacer esa programación y esa planificación de una manera racional y que existe la libertad de escoger. Si la persona tiene creencias espirituales o creencias religiosas, se apoya en la fe en Dios, pero una fe razonada, una fe que tiene en cuenta las circunstancias socioeconómicas, las circunstancias de la edad, del número de hijos, los recursos materiales, económicos, los recursos sociales y médicos que se pueden tener en un momento dado para atraer a estos seres que vienen en ese proceso reencarnatorio, porque el hogar, como sabemos, es un crisol, es un taller en donde las almas poco a poco vamos confraternizando. E indudablemente, siendo el espiritismo una doctrina positivista y optimista, ve el hogar como una institución muy valiosa, la base de la sociedad, en donde más que venir a expiaciones y pruebas, venimos a fortalecer los lazos espirituales y los lazos afectivos. Entonces, desde esta óptica, el espírita, más que todo, debe tener en cuenta
El factor espiritual, tenemos todo el derecho de hacer la planificación, pero tener fe en Dios, fe razonada, meditación, oración, diálogo y tener en cuenta que esos hijos que están llegando más que una carga es una bendición porque se van a restablecer, se van a cultivar los lazos espirituales, sentimentales y afectivos que cada día deben ir creciendo y así mirar toda la familia, todo el hogar, como un grupo familiar que va creciendo por los lazos espirituales y por los lazos del amor. Por lo tanto, la conclusión que los espíritus dan en sus distintas obras es que hay que orar para recibir la inspiración y poco a poco, desde un punto de vista muy lógico y muy racional, las familias podrán ir teniendo la inspiración para ir tomando las decisiones apropiadas en el momento adecuado. Muchas gracias a todos por su atención.